versículo del 15 al versículo 18. Gloria a Dios. Vamos a tomar un versículo de referencia, hermanos. Colosenses 1. Amén. ¿Uno qué, perdón? Del 15 al 18. Ahí luego. Colosenses 1, 15, 18. Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Gloria a Dios. El capítulo 1, del verso 15 al verso 18, dice así la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a leer la palabra de Dios, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice juntos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿No nos oigo? ¿Qué, perdón? Él es la imagen. En Colosenses 1, capítulo 1, el verso 15 al verso 18. Amén. Amén. Y dice así los versículos que vamos a leer: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque tú eres, Padre, la imagen del Dios invisible, Señor del cielo. Y a esa imagen, Padre, nos has creado, Señor del cielo. Y te damos gracias, Padre celestial, en esta tarde, porque tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice la palabra que Él es la imagen del Dios invisible. Él está hablando de Jesucristo. Pero vamos a fijarnos, hermanos, en el verso 18. Dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia. Vamos a hablar algo acerca de la iglesia. Gloria a Dios. Hemos dicho, hermanos, que la iglesia no son las paredes, ¿verdad? No son las cuatro paredes las cuales estamos aquí. La iglesia, hermanos, la forman las personas que entran aquí a este edificio, ¿sí? Las personas que Jesucristo ha salvado, las personas que Jesucristo ha redimido con su sangre. Esta es la iglesia. Hay dos tipos de iglesia, hermanos: la iglesia local y la iglesia universal. ¿Nosotros de cuál formamos parte? Entonces formamos parte de las dos iglesias. Amén, ¿verdad? Formamos parte de las dos iglesias, hermanos, porque como localidad estamos en una iglesia local, ¿verdad? Localidad. Pero universalmente, hermanos, también formamos parte de esa iglesia, porque es la iglesia por la cual Jesucristo viene, ¿sí? En la iglesia local, hermanos, dice la palabra, ¿verdad?, que hemos hablado en otras ocasiones, que hay trigo y hay cizaña, ¿sí? Gloria a Dios, ¿verdad? Hay trigo y hay cizaña, ¿sí? En la iglesia universal, ¿qué creen? También. Cuando Cristo se lleve a su iglesia, la iglesia universal, ya no va a haber cizaña. Sí, ya va a haber puro trigo, porque dice la escritura que la cizaña va a ser atada en manojitos, en montoncitos, y luego va a ser arrojada al fuego. No va a haber cizaña ya ahí, ¿ya? Cuando la iglesia universal sea levantada con Cristo, ahí ya no va a haber cizaña, puro trigo limpio, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos,
La iglesia es el grupo de personas que Dios ha limpiado, que Jesucristo ha rescatado con su sangre, con su muerte, su resurrección, y ha puesto aparte y ha venido a formar una nueva criatura. La iglesia, hermanos, no puede estar contaminada. Dice la palabra que debe de ser sin mancha y sin arruga. Por esa iglesia viene el Señor Jesucristo. La iglesia que tiene mancha, la iglesia que tiene arruga, va a ser dejada. ¿Sí? Aunque dice la palabra, en aquel día diremos: Señor, en tu nombre yo predicaba, en tu nombre echaba fuera demonios y hasta sanaba. Y dijo el Señor: no te conozco, ¿verdad? Hablábamos hace 8 días de Juan el Bautista, ¿verdad? Y decíamos: ¿cuántos milagros hizo Juan el Bautista? No se nos habla de que haya hecho milagros. Y decíamos: ni un resfriado siquiera sanó. Pues no se nos menciona. Pero dice la palabra que el Señor Jesucristo decía: entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan. Hubo profetas, pero el mayor es Juan. ¿Sí? Jesucristo, hermanos, lo levantaba. Porque decíamos que Juan fue el que unió el tiempo de silencio del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Alguien quiere ver cómo termina el Antiguo Testamento? Hay una palabrita al último, dice maldición. Los heriré con maldición. Eso dice Malaquías. La última palabra del Antiguo Testamento. ¿Sí? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Maldición es la última palabra del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo inició su ministerio en el libro de Mateo 5 y dice: bienaventurados son, ¿verdad? Y luego se empieza a dar puras bienaventuranzas, ¿sí? Dice: bienaventurado aquel que llora, bienaventurado el pobre, bienaventurado bienaventurado, y puros bienaventuranzas, hermano. Amén. ¿Sí? Y la palabra bienaventurado hemos visto y hemos dicho que significa inmensamente feliz. Amén. Uno termina con maldición y el Señor Jesucristo inicia su ministerio con bienaventurados. Bienaventurado el que cree, bienaventurado el que no vio y creyó, bienaventurado y bienaventurado el otro, con el sermón de la montaña. Todo un capítulo de bienaventuranzas. Felices, 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 felices de estos y fulanos y aquellos y todos, hermanos. Así que, hermanos, vemos que el Nuevo Testamento, hermanos, el Señor dice que somos bienaventurados. ¿Sí? Y por eso, hermanos, hablamos de la iglesia. La iglesia es el grupo de personas que Jesucristo ha redimido y les ha puesto aparte. Eso no se nos olvida, ¿verdad? No se nos va a olvidar. Bueno, ahora yo les voy a preguntar, porque ahora quiero que me ayuden. ¿Cuándo nació la iglesia? Con los discípulos. Con Pedro. ¿Cuándo nació la iglesia? Esta iglesia de la cual formamos parte. Con Pedro, cuando Jesús lo dijo: tu iglesia será edificada. No. La iglesia será edificada. Dicen por ahí, ¿verdad?, que la iglesia nació cuando estaban todos unánimes juntos en aquel día que se llama Pentecostés, ¿sí? Y ahí descendió el Espíritu Santo con poder y gloria, con fuego, y todos y cada uno hablaban en otras lenguas según el Espíritu de Dios les daba que hablar. Amén. ¿Sí? Y aquellos que estaban ahí fuera: estos están bien borrachos, ¿verdad? Y no era ni esta hora, hermanos, dice, eran las 9 de la mañana, ¿sí? Y la gente se admiraba y decía que estaban borrachos. Pero otros decían: no están borrachos porque están glorificando a Dios en nuestro idioma. Y como estos, siendo judíos,
los oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Así, hermanos, que la iglesia es aquella que nació en el día de Pentecostés, 50 días después de que el Señor resucitó, ¿verdad? Resucitó y 40 días se fue al cielo, y luego 10 días después vino el Espíritu Santo, ¿sí? El Señor resucita un primer día de la semana, un domingo, ¿sí? Y luego no se fue al cielo inmediatamente, ¿verdad? Sino que dice que estuvo con los apóstoles todavía enseñándoles 40 días. Y se desaparecía de ellos y venía, y otros incrédulos, no, si no viene aquí y yo meto mi dedo en sus llagas y en su costado meto mi mano, yo no creo. Jesús dice, cerradas las puertas, se apareció, hey, Tomás, ven, ¿verdad? Tócame, soy yo, carne y hueso, ¿sí? Entonces ya creyó. Y estuvo así 40 días con ellos, y luego en la playa, hey, ¿qué tienes de comer? No hemos pescado nada, vénganse, aquí está la comida, ¿verdad? Dice que ya tenía el pez cocido ahí, ¿eh? Y Jesús se estaba preocupando por ellos, enseñándoles. Así estuvo con ellos 40 días, hermanos. Después de 40 días dice que fue tomado de delante de ellos en una nube y llevado al cielo. Y luego les dijo, va a venir el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿sí? Reúnanse, estén aquí, espérenlo. Pero les digo, 10 días de espera son muchos, ¿verdad? Y el primer día llegaron un montón. Dice que cuando el Señor Jesucristo se fue a la presencia de más de 500 personas, y lo vieron que fue levantado en una nube, y después de eso, hermanos, dice que todos ahí en el aposento alto, bien a gusto, pues va a venir la promesa del Señor. Y luego a los 3 días ya no había 500, ¿no? Y a los 5 días, yo creo que ya no había ni 400. Pero a los 9 días ya no había ni 200. Y a los 10 días solo había 120. 120 que se esperaron y estaban ahí. Y dice que cuando el Espíritu Santo vino, que se oyó un estruendo fuerte y un viento que sopló, llenó toda la casa, hermanos. Y cuando llenó toda la casa, ellos fueron llenos también. Y ahí se puso aquello, pero que estaba ardiente, ¿verdad? Y alabando a Dios. Hermanos, estaban bien puestos alabando a Dios. Ahí nació nuestra iglesia, hermanos, de la cual formamos parte, ¿sí? Y el Señor quiere que en este día, hermanos, nosotros estemos como aquellos, alabando a Dios con aquel fervor, con aquello llama, hermanos, que arda en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro interior, hermanos, ¿sí? Que no tengamos que usar el calentón porque ya estamos hirviendo, ¿verdad? Gloria a Dios, así quiere el Señor. Así que, hermanos, nació el día de Pentecostés. Y nosotros ahora, hermanos, ¿qué somos? Busque primera de Pedro 2:9, a ver qué dice. ¿Qué somos pues, nosotros en Cristo? Primera de Pedro 2:9, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y luego? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Ese es el versículo completo, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, de real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos nosotros. Amén. Linaje escogido, real sacerdocio,
pueblo adquirido, ¿sí? Por Dios, nación santa, dice pueblo adquirido por Dios. Pero hay un propósito, hermanos, para que anunciéis las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Decíamos, ¿cómo vamos a anunciar eso? Con nuestra presencia, con nuestro testimonio, hablándole a la gente, ¿verdad? ¿Sí? Si no habláramos, decía mi esposa, ¿cómo le diríamos? No habrá muditos dentro de la iglesia de Dios. Yo creo que hay mudos. Y aunque se hacen milagros, ¿verdad? Aquel mudo se queda mudo. Ahí estaba Zacarías, ¿verdad? Era el sumo sacerdote y estaba mudo cuando no le creyó al ángel. Yo digo que dentro de la iglesia hay muditos, y los muditos, ¿verdad? Gloria para Dios, ¿verdad? Siempre, hermanos, decíamos, si nos quedáramos mudos, también diríamos que la gloria es para Dios, ¿verdad? Aquí dentro de nuestro corazón es para Dios, ¿verdad? Le diríamos, Señor, aquí está mi corazón y es para ti, ¿verdad? ¿Sí? Mudos pero completos, ¿verdad? Y diríamos, Señor, aquí está, ¿verdad? Nuestro coquito estaría pensando, ¿verdad? Que nuestro corazón tiene el Señor, ¿verdad? Le diríamos con señas, baja, entra, ¿verdad? Es de este lado, ¿verdad? Sí. Es de este lado. El cristiano dice la palabra que lo tiene del lado derecho, ¿verdad? Gloria a Dios. Le diríamos que entre a nuestro ser, ¿verdad? Así que, hermanos, eso es lo que somos en la iglesia. ¿Qué somos? ¿Qué acabamos de leer? Linaje escogido. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Nación santa, somos parte de la nación santa, hermanos, no somos cualquier hijo de vecino, hermanos, ¿sí? Amén. Y se nos olvida quién somos, hermanos, se nos olvida, bien fácil se nos olvida, pero la palabra del Señor dice que somos especial tesoro, hermanos. Amén. Gloria a Dios. No se goza por eso, hermano. Amén. No le da cosa, no le salta a su corazón saber que somos eso en Cristo. Amén. O diremos como Gedeón, Señor, mi familia es pobre. O diremos como Moisés, Señor, es que no sé pronunciar, ¿verdad? O diremos como aquel que estaba allá en el estanque. ¿Quieres ser sanado? No tengo quien me meta. Se le preguntaba una cosa y contestaba otra. En vez de que dijera, sí, Señor, ¿desde a qué horas? Tengo 38 años aquí esperando que alguien me aviente para la cisterna, ¿verdad? No puedo, pero sí quiero. Es que no tengo quien me... Ya estaba hecho, hermanos, amoldado ahí, a estar tirado ahí, y porque no tenía quien, pero ahí estaba, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, nosotros no debemos hacer así, ¿verdad? No. ¿Qué somos? Mas nosotros, decía, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En otra escritura dice que somos el especial tesoro, la niña de sus ojos. Gloria a Dios, aleluya. La niña de los ojos de Dios, hermano. No será algo grande. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No será algo que nos sacuda el tapete y nos haga vivir. Ay, somos como los ojos de Dios, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Eso es lo que somos, hermanos. Gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, ¿qué cree? Que nosotros debemos de ser, que Dios maneje nuestra vida, debemos de dejar que Dios maneje nuestra vida, porque Dios, hermanos, en nosotros es soberano, hermanos, en nuestro ministerio, gloria a Dios, en nuestros dones y en nuestro lugar de servicio. Dios debe de ser, hermanos, autónomo, ¿sí? Soberano en nuestro ministerio.
Él debe de hacer las cosas. Él es quien hace todo en nosotros. Nosotros no decimos, ay, es que aquí todos debemos ser pastores. Ah, es que yo quiero, ¿por qué quieres ser pastor? Es que yo quiero pararme ahí enfrente y hablar la palabra. Bueno, es lo que tú quieres, pero si el Señor dice, no, tú vas a ser el que va a cerrar la iglesia y va a abrir y va a venir a barrer. Ah, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Pero otro dirá, Señor, yo quiero ser pastor. No, tú vas a estar en la alabanza, ¿verdad? ¿Sí? Señor, es que yo quiero ser el mero dirigente de todo. No, tú vas a ser un diácono, tú vas a ser un anciano, tú vas a ser alguien que va a estar aquí. ¿Ya? Pero, hermanos, por eso Dios debe de ser autónomo, hermanos, en nuestro ministerio, en nuestros dones y en el lugar en donde nosotros vamos a servir. Señor, si me pones como pastor, sí, pero llévame a Estados Unidos, ¿verdad? Porque ahí quiero servir. Ahí quiero servir. Hay muchos que siendo pastores, hermanos, dicen, ay, aquí hace falta palabra de Dios, y en la sierra hace mucho falta la palabra de Dios. Amén. Pero dicen, ah, la sierra está bien frío, hasta en épocas que hace calor. No, Estados Unidos se pone bien bonito. Conseguimos visa y nos vamos a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, hermanos, ¿cómo queremos servir a Dios? ¿Queremos que Dios sea autónomo en nuestra vida? No. Nosotros decimos dónde queremos, ¿verdad? Pero no es así, Dios no trabaja así. Dios quiere que nosotros respetemos, ¿verdad?, el lugar donde Él nos manda, ¿sí? El lugar donde Él quiere que sirvamos, hermanos. En donde Él quiere, con lo que nosotros queremos. Él nos va a dar qué vamos a hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Debemos de prepararnos? Sí, debemos de prepararnos. ¿Sí? Para que cuando Dios nos mande, hermanos, estemos preparados. Amén. ¿Sí? Ahorita, hermanos, muchas iglesias, nadie puede predicar sin antes haber pasado por un instituto. ¿Sí? Nadie puede preparar. Pero hay hermanos que saben predicar la palabra sin haber ido a un instituto, no los dejan predicar. ¿Por qué? Porque no tiene formación de un instituto. Pero los institutos no forman a las personas, hermanos. Dios dice la palabra que Él capacita a la gente para el servicio. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Efesios 4:11. Gloria a Dios. Efesios 4:11. Gloria a Dios. ¿Ya lo entienden, hermano? Amén. ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. 11 y 12. Perfecto. Leí la mente, hermano. Efesios 4, 11 y 12. Dice, y Él mismo constituyó. ¿Sí? Él mismo. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, hermanos. Él mismo dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. ¿Sí? Nadie los nombra, hermanos. Si la gente, el hombre los nombra, es fracaso. Pero cuando Dios constituye, hermanos, cuando Dios prepara, es un éxito. Amén. Dice que a unos dice constituyó apóstoles. Se necesitan apóstoles en la iglesia. A otros constituyó en profetas. Se necesitan los profetas en la iglesia. ¿Sí? Para edificación del cuerpo de Cristo, dice, ¿verdad? Todo es esto. A otros dice evangelistas.
¿Se necesitarán los evangelistas? Amén. Amén. Sí. También se necesitan. Y a otros dice, constituyó en pastores y maestros. Amén. Así es de que las 5 cosas, hermanos, que Dios constituyó, se necesitan: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Sí? Por lo mínimo debe tener eso la iglesia. Amén. Evangelistas, pastores, maestros, profetas, ¿sí? Porque todos son necesarios en la iglesia. ¿Y quién los hizo? ¿Quién los constituyó? ¿Quién los preparó? Jesucristo. Jesucristo. Dice, porque a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que se reúnen en la iglesia, hermanos, son santos porque han sido santificados con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Sí? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿quién es? Es la misma iglesia, hermanos, por la cual Jesucristo murió y de la cual, dice, como leímos en Colosenses, Jesucristo es la cabeza. ¿Sí? Jesucristo es la cabeza. Entonces, por eso, hermanos, el Señor debe de ser autónomo en estas cosas, hermanos, en el ministerio, en los dones y en el lugar de servicio. Gloria a Dios. ¿Sí? Para eso Dios capacita. ¿Sí? Vamos a ver en 1 de Corintios 12, a ver qué nos dice en el versículo 4. 1 de Corintios 12, en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El 5. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Ministerios. De ministerios, pero el Señor es el mismo. En el 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Amén. Así que, hermanos, es Dios el que capacita. Dice que hay diversidad de dones, de ministerios, de operaciones, pero Dios es el que hace las cosas, hermanos, en las personas, tanto los ministerios como los dones, como las operaciones, dice, son del Señor. ¿Sí? Dios prepara a las personas, capacita a las personas y las capacita para una misma cosa, hermanos, para la edificación de la iglesia. No todos son pastores, no todos son profetas. ¿Qué sería, hermanos, si en esta iglesia hubiera puros pastores? ¿A quién me predicaría? Entre pastores, ¿verdad? Pero no es así. ¿Qué sería? ¿Que todos fuéramos profetas? ¿Que todos fuéramos maestros? Pues ¿para qué tanto maestro aquí, en toda la iglesia? No, hay diversidad. Algunos que hablan en lenguas, ¿verdad? El que habla en lenguas dice para edificación de su persona, gloria a Dios, y así mismo se edifica, dice, y habla. ¿Sí? Hay dones de sanidad, pero ¿quién hace las sanidades? Dios, hermanos. ¿Sí? Si alguno tuviera un don de sanidad aquí, y diríamos, es que no vino el que hace el don de sanidad, ¿verdad? Porque es el que sana, ¿verdad? Fue a sanar a alguien por otro lado. No, hermanos, no es la persona quien sana es Dios. Anteriormente, hermanos, en el Antiguo Testamento, la gente creía, la gente venía a los pies de Cristo, hermanos, por medio de los milagros. Se efectuó el milagro y la gente se quedaba. Milagros, les creía. Ahora los milagros, hermanos, son ese es Coco Watch. Ahora, hermanos, ¿quién es el que convierte a la gente? Es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es la que
debe de hacer su cometido, hermanos. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es Jesucristo a través de la palabra hablada. ¿Sí? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando conozcan la palabra escrita, hermanos, dice, entonces aquella palabra vendrá y hará libertad. ¿Sí? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la palabra hablada ahorita la que debe de convencer a las personas, hermanos. Si no se convencen con la palabra, hermanos, no, ya nadie los mueve, gloria a Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, los ministerios, los dones, el lugar de servicio, las operaciones y todo aquello, ¿los da quién? Dios. El pastor los reparte, ¿verdad? No, hermanos, el Señor Jesucristo es el quien hace todas las cosas, hermanos. Dios hace todo, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Así de que Él dice, es el primogénito de toda la creación, para que todo tenga Él la preeminencia, ¿verdad? Y en nuestra vida, hermanos, le demos la gloria a Dios. Así que, hermanos, la iglesia de la cual formamos parte nosotros, qué bárbaro, hermanos, la iglesia dice que tiene un lugar aparte, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue rescatada por el Señor Jesucristo, hermanos. Fue rescatada, fue el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra, hermanos, a poner aparte a cada uno de nosotros, de los cuales nosotros formamos parte de la Iglesia Universal. ¿Sí? Entonces, como dice Pedro, ¿verdad? Dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Pueblo adquirido por Dios. Nosotros no somos de decir, es que a mí me dijo el pastor de aquella iglesia que yo estaba aparte. No, no se lo dijo ningún pastor, hermanos. Se lo dijo el Señor cuando usted lo recibió, cuando usted lo aceptó como Señor en su vida. Y Él dijo, tú eres nueva criatura. Ahora, hermanos, depende de mí que yo lo crea en mi mente, ¿verdad? Y lo reciba en mi corazón, de que soy nueva criatura. Cuando yo crea que soy nueva criatura, entonces voy a ser nueva criatura. Cuando digan, no, eso no, como decimos, es cocoguat nada más, entonces la palabra de Dios, hermanos, no va a hacer ningún efecto en nuestra vida y nosotros vamos a seguir siendo la misma vieja naturaleza. ¿Sí? Pero el Señor quiere, hermanos, que nosotros tengamos vida. Para eso Él dio su vida. ¿Sí? Para eso Él dio su vida, para que nosotros tengamos vida en abundancia. No vida raquítica, no vida que estemos, como dice mi suegra, cayendo y levantando, ¿verdad? Cayendo y levantando.